Saludos. Este es el tercer video complementario para las clases de perspectiva del ciclo avanzado de animación de Luz y Tinta. En esta oportunidad vamos a explorar y expandir nuestros fundamentos aplicándolos a una escena, ya no solamente a un objeto abstracto que flota en el espacio. Lo que ustedes pueden ver en este momento es un modelo de perspectiva que pienso utilizar para un boceto que salió durante mis exploraciones. Este boceto tiene una configuración de puntos de fuga que no es completamente típica. Lo que quiero decir con eso es que un modelo de perspectiva tradicional podría ser uno donde nosotros establecemos la posición para múltiples puntos de fuga de tal manera que tengamos una lectura completamente estable de un objeto, tal como pasa, por ejemplo, en la cajita que estoy dibujando en este momento, que está construida con una perspectiva lineal de 3 puntos de fuga en una ubicación convencional. El punto 1 y el punto 2 paralelos sobre una misma línea horizontal por fuera del espacio de trabajo, el punto de fuga número 3 ubicado por fuera de ese espacio de trabajo en el centro de la distancia que media entre el punto 1 y el punto 2. Esa configuración de perspectiva no es mala, pero siempre tenemos que tener cuidado que nuestro modelo de perspectiva no vaya a crear una apariencia panorámica, lejana o podemos decirlo, distante respecto a la narrativa y a la intensidad dramática que queremos darle a nuestra imagen. Por eso es que vale la pena explorar otras ubicaciones para puntos de fuga. ¿Listo? Entonces, mientras que acá tenemos una retícula convencional de 3 puntos, aquí tenemos una retícula donde hay 3 puntos, pero analicemos cómo están ubicados. Vamos a dejar este bocetico por aquí al lado. ¿Qué tenemos nosotros en este momento aquí? Tenemos un punto de fuga central, tenemos un segundo punto de fuga inferior, tenemos un tercer punto de fuga que está ubicado en la parte superior derecha de nuestro espacio de trabajo. ¿Listo? Ya eso nos da una perspectiva menos típica. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Si buscamos hacer una construcción de geometría básica, como un cubo o un prisma, nos vamos a dar cuenta que hay un cierto nivel de rotación en estas figuras. Nos vamos a dar cuenta que su apariencia tiene suficiente estabilidad para que podamos leer las dimensiones de esa geometría básica. Podemos reconocer 1, 2 y 3 caras visibles. Podemos ver que hay una rotación gradual de los objetos. Una rotación gradual, pero que es de hecho bastante intensa debido a la presencia de este punto de fuga. Y tenemos claramente unas dominantes inclinadas al no tener una línea horizontal ni vertical a 0 y a 90 grados, sino al tener líneas convergentes inclinadas para determinar las líneas verticales y horizontales. ¿Listo? Voy a evitar para este ejercicio utilizar una perspectiva curvilínea simplemente para no complicarme demasiado, pero es algo que también se puede hacer. ¿Listo? Este modelo de perspectiva, cuando recién lo estaba explorando, tenía también un cuarto punto de fuga, que ustedes lo pueden ver acá representado con estas líneas que voy a poner aquí un poquito más gruesas. Pero durante las primeras exploraciones me pareció que se estaba empezando a volver un poco más complicado de lo necesario y que este punto de fuga de aquí no estaba contribuyendo demasiado. Por eso elegí no una perspectiva de 4, sino de 3 puntos de fuga. Haciendo unas indagaciones preliminares, obtuve un boceto como este, donde lo que quiero que ocurra es que haya una clara diferenciación entre, vamos a marcarlo aquí con color, entre los planos de composición. Recordemos, tenemos el primer plano, tenemos el plano medio y tenemos el fondo. Quiero una representación intencionalmente torcida para poder hablar de la idea de lo inestable, para poder hablar de la idea de lo dramático. Y
la utilización de este punto de fuga que ya no queda en el centro absoluto de la imagen, porque ustedes se pueden dar cuenta que en este momento no estamos aprovechando el 100% del lienzo, sino creando una segmentación. ¿Eso a qué se debe? Para evitar las zonas potencialmente más problemáticas que se pueden detectar dentro de esta retícula de perspectiva, elijo segmentar ese espacio para tener un área mucho más aprovechable, por decirlo así. ¿Listo? Esos son como los principios que estoy buscando. ¿Listo? Que haya esa inestabilidad, que haya ese dinamismo y que haya ese carácter no casual, no completamente sereno, que nos puede, que es la lectura a la que nos puede llevar una perspectiva lineal, acaso demasiado estable, demasiado distante respecto a los objetos que aparecen dentro de la escena. ¿Listo? Entonces, pues aquí ya tengo un pequeño trecho de esto avanzado. Lo que vamos a hacer básicamente es un thumbnail que tenga un poco más de detalle. ¿Qué otras cosas? Vamos a declarar aquí qué es lo que estamos buscando. Entonces, la idea de dramatismo, la idea de dinamismo. Me excuso, como siempre, por mi quirografía un poco feita. Ya es una cosa con la que yo tengo que lidiar. Vamos a buscar también aquí una interacción entre planos de composición. Vamos a explorar la iluminación. Y vamos a preservar siempre un sentido de narrativa. Es decir, esto me tiene que estar comunicando mediante la composición, mediante índices, mediante símbolos, el contenido que yo quiero representar. Me estoy imaginando una escena que podría ser de misterio en un espacio industrial, por ejemplo, y de ahí las primeras pistas que le alcanzo a poner a este muy preliminar boceto. ¿Listo? Entonces vamos a ello. Lo que vamos a hacer a continuación es que durante alrededor de una hora vamos a tratar de materializar este boceto, no necesariamente como una imagen terminada, pero sí como un thumbnail que de manera explícita aproveche este modelo ligeramente atípico de perspectiva para lograr las metas declaradas en este listado de parámetros. ¿Listo? Entonces vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es dejar este boceto en semitransparencia. Después de eso vamos a crear una carpeta. Yo trato de ser muy ordenado. No debería haber aquí una capa que dijera capa 32, pero pues nada de nervios. Vamos a organizar todo. Entonces ya que tengo esto, vamos a siempre jugar con la opacidad de las capas, incluyendo la opacidad de las retículas de perspectiva. Miren, por ejemplo, acá cómo la retícula de perspectiva se puede sentir un tanto, ¿cómo se dice? Como distractora. Un comentario que le mencioné a varios estudiantes en videos anteriores, la importancia de que tanto los análisis de rejillas o retículas de perspectiva como sus propias construcciones de dichas retículas no tengan tal grosor, tal nivel de contraste, tal intensidad que se vuelvan un obstáculo para la correcta construcción de una imagen. ¿Listo? Entonces vamos a procurar que esta guía sea eso, una guía más bien modesta, que no nos vaya a importunar. ¿Listo? Entonces no nos vamos a complicar excesivamente con detalles, pero una cosa que ustedes pueden notar ya desde aquí hasta acá es que estamos evolucionando desde una geometría simple que puede servir como el contenedor de las cosas, y estamos buscando que esa geometría simple se convierta en algo no solamente más elaborado en términos de acabados, sino más importante todavía a nivel de diseño. Entonces vamos a tener eso bien presente. Cuando sea necesario, vamos a seguir esa dinámica de contenedor y contenido, donde el contenedor es una forma inorgánica simple, como puede ser una cajita, y el contenido va a ser una forma de mayor complejidad que ya debe hablar de el contexto y la narrativa a la cual pertenece ese objeto. ¿Listo? Muy importante que tengamos presente una cosa al momento de diseñar la escena,
Y es, si la escena no tiene personajes, debe ser capaz de hablar por sí misma. Y ahí también es importante recordar que no se trata de que sea una escena con unos acabados súper complicados ni nada de eso, sino que la escena pueda comunicar con inmediatez, con brevedad, aquello que estamos intentando decir. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer yo es construir un par de contenedores adicionales. Se pueden dar cuenta que yo tengo mi pincel en modo de fusión oscurecer. Esto con el fin de tener esa dinámica entre línea de clave alta y línea de clave baja o línea negra. ¿Listo? Vamos a procurar también, al presionar F5, disminuir el diámetro mínimo de este pincel. Quiero que mis trazos delgados sean muy delgados. Y esta capa la podríamos poner en multiplicar para que pise con mucho más contraste la capa que tiene por debajo. ¿Listo? Entonces aquí tengo que tener cuidado de no distraerme, porque si se dan cuenta, esta primera construcción ya empieza como un paso en falso. O sea, no estoy ciñéndome a las líneas de la retícula de perspectiva y eso se puede volver un problema de inconsistencia a nivel de calidad que no quiero que permanezca en mi diseño final. Entonces, bien concentrado, vamos a poner esos primeros contenedores. Este paso es lo más elemental de todo a nivel de construcción. Estamos hablando de proyectar en el espacio cajitas. Simplemente eso, cajitas, nada más. Como yo quiero un entorno industrial, voy a procurar que estas cajitas tengan la idea de una repetición y una secuencialidad que me pueda hablar de ese entorno. O sea, específicamente qué pistas quiero yo que me puedan hablar de esa noción de lo industrial. Quiero la idea de maquinaria, quiero la idea de maquinaria rústica, además algo que a mí a nivel temático me llama poderosamente la atención. Quiero la idea de tubería, quiero la idea de metales, quiero la idea de más o menos ¿cómo decirlo? Como un ambiente industrial, no en términos necesariamente de maquinaria de construcción o algo así, sino en términos de no ver una arquitectura habitable, sino ver más bien como las entrañas mecánicas de algo. Entonces aquí podríamos estar hablando de un cuarto de máquinas o de el interior de una instalación compleja, no de un área residencial. Se pueden dar cuenta que algo que estoy haciendo aquí es proyectar cilindros. Eso quiero que sea significativo dentro de este diseño. Quiero que las proyecciones tridimensionales no se guíen únicamente por cajitas simples, que ahorita vamos a transformar en otra cosa, sino quiero que esa idea de tubería me pueda ayudar a comunicar bien las metas que tengo con esta imagen. Entonces vamos a aprovechar aquí para explorar nuestro primer repaso de fundamentos. Fíjense cómo aquí tenemos un rombo. Todo esto lo voy a hacer a mano alzada, por cierto. Tenemos aquí un rombo. El rombo, recordemos siempre, es un... Hombre, pero es que yo sigo proyectando hacia donde no es. Mis disculpas, estoy un poco distraído. Listo. Siempre ciñéndonos a las líneas de la retícula de perspectiva. Siempre. Tenemos aquí un rombo. El rombo lo entendemos como un cuadrado en 3 dimensiones. Si yo conecto las esquinas de ese rombo con una X, voy a obtener un centro absoluto. Y ese centro absoluto me va a permitir a mí hacer varias cosas. Por ejemplo, ese centro absoluto me va a permitir, literalmente estoy viendo las líneas, me va a permitir crear una proyección a partir de cualquier punto, como por ejemplo aquí. Ese centro absoluto creado por esa X me permite trasladar un punto del alto al ancho y otra vez al ancho y otra vez al alto para generar la copia más pequeña de esta figura. A partir de esa copia yo puedo generar el punto de origen
de un óvalo. Todo esto ustedes lo pueden hacer también con shapes y todo eso, pero quiero aquí hacer este repaso a mano alzada. ¿Listo? Y eso les va a ayudar a tener un mayor control de esa proyección tridimensional de una figura curvilínea. Como lo mencioné en uno de los videos anteriores, no es obligatorio que siempre sigamos el romanticismo de, por decirlo así, estos ejercicios que son de fundamentos más para dibujo a mano alzada en materiales análogos. Pero es una buena idea entender cómo hacer una traslación, entender cómo una figura puede proyectar sus copias a escala para que sean más grandes o más pequeñas. Todo eso ayuda a entender mejor la perspectiva lineal. ¿Listo? Entonces, no le teman a hacer esa clase de ejercicios. Ni se preocupen porque siempre tengan que ser así de, ¿cómo decirlo? Como de técnicamente perfectos. Pero una cosa en la que siempre quiero insistir es la importancia de no adivinar. ¿Listo? Que el trabajo de perspectiva lineal no se vuelva un ejercicio de trabajar a tientas sin entender qué es lo que se está haciendo, sobre todo para aquellos de ustedes que con sinceridad reconozcan defectos o falencias dentro de su formación técnica. De pronto pueden ser chicos, como pasa con alguna frecuencia, que no tienen formación en dibujo técnico. Eso no es pecado ni nada, ¿no? Pues más bien es como una crítica que uno le hace al sistema educativo. Pero si uno reconoce esas fallas en uno mismo, es muy importante que uno, al acercarse a esta clase de ejercicios, por más automatización que exista, uno entienda qué es lo que está ocurriendo. Y uno lo alcanza a ver con personas que, por más que tienen formación en 3D o tienen herramientas automáticas para, por ejemplo, generar retículas y ese tipo de cosas, no tienen tan claro cómo utilizar la perspectiva al momento de crear una composición. Entonces, entender cómo producir una cajita y qué le pasa a esa cajita cuando se proyecta en el espacio, eso es muy importante para poder tener ese verdadero dominio de este tema que al principio se puede sentir como un poco desafiante. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a tener eso presente. Voy a tratar de no perderme en mini detalles, entonces vamos a empezar a expandir un poco por aquí. Acuérdense siempre, yo estoy haciendo esto para dibujar en mis ejes preferentes. Presionamos la tecla R y esto nos permite no rotar el lienzo, sino rotar la visualización del lienzo. Si ustedes quisieran rotar el lienzo, tendrían que venir aquí y hablar de la rotación de la imagen. Pero acá estamos hablando desde una visualización. ¿Listo? El eje preferente con el que yo trabajo mejor es este. El eje que yo favorezco menos es este. Y esa es la razón por la que yo constantemente estoy haciéndole esa rotación a mi visualización. ¿Listo? Voy a tratar de tener una interfaz lo más despejada que pueda para que eso no nos distraiga. Vamos a tener aquí el control de color y vamos a sacar los pinceles allí donde los necesitemos. ¿Listo? Entonces vamos a ello. Recuerda entonces lo que yo voy a estar persiguiendo aquí. Básicamente voy a empezar a hacer más compleja esta representación preliminar antes de ir a algo que podamos llamar un line art. Entonces mis geometrías básicas voy a expandirlas un poco. Voy a hacerlas un poco más elaboradas en términos de la cantidad de segmentos y la cantidad de módulos o partículas que van a existir acá. Pero por ahora no voy a buscarle una gran cantidad de detalle a esto que estoy haciendo. Solamente quiero algo que me dé esa lectura preliminar de un ambiente que no solamente se trata de que se lea como industrial, sino que se lea inhóspito, que se pueda leer como un ambiente que no es el más ameno, sino que se pueda sentir casi como la tripa o el interior de un entorno. ¿Listo? O sea, como el estar adentro de un motor, por decirlo así. Eso es lo que va a guiar estas decisiones de diseño. Ahí voy a empezar a hacer segmentos. Aquí, por ejemplo, estoy teniendo cuidado que esos segmentos correspondan correctamente a la visualización de perspectiva de cilindros. ¿Listo? Va a haber momentos donde un cilindro se debe ver en picado o donde el cilindro se debe ver
en contrapicado. Y ese detalle no es menor. ¿Listo? El cilindro siendo visto de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo es otra de esas evidencias de un control adecuado o incompleto de la perspectiva lineal. Entonces, creo que también se podrían agregar algunos elementos adicionales como ventiladores, de pronto algo, no tanto como paneles, sino de pronto como lectores, algo que nos esté dando como registros. Pero bueno, por ahora lo que voy a procurar hacer es solo ir llenando mi espacio de estos primeros detalles. Mi aspiración es que este video no pase de 1 hora y media. ¿Listo? Yo, por la manera como grabo mis ejercicios, les hago una edición mínima. Entonces, por eso quiero que este ejercicio sea provechoso, casi como si fuera un live, por decirlo así. Siempre es una buena idea indagar dónde empezamos y dónde vamos. ¿Listo? Poblar el primer plano ayuda mucho a darle una visualización coherente a este entorno. ¿Listo? Entonces siempre tengo que tener en cuenta, sobre todo porque hoy estoy un poco distraído, dónde están mis líneas de proyección de perspectiva para no irme a perder, mientras vamos llenando de detalles preliminares esta parte del thumbnail. Todavía no voy a empezar a iluminar nada porque quiero determinar cuántas superficies existen donde se van a establecer los planos, ya no de composición, sino los planos, los valores tonales que se van a aplicar como tonos planos para determinar el entorno de iluminación. Entonces, por aquí podemos empezar a dirigirnos al plano medio una vez tengamos un par de detallitos más. Nada complicado. Podemos empezar, por ejemplo, en el suelo. Podemos establecer dónde está dónde está la superficie y si algo le pasa a la superficie. Aquí simplemente estoy pensando en una especie de rejilla que se pueda leer asociada a ese tema industrial. Me gustaría que fuera escalonada, casi como la manera como se aplican ladrillos. Eso para que aquí no se vaya a crear un patrón repetitivo. Más allá de eso no voy a hacer nada así tan complejo, pero sí hay otro truquito que les voy a mostrar. Vamos a ir a otra capa. Aquí yo tengo arbitrariamente, y vamos a cambiar de color, tengo una primera baldosa que no se está terminando acá, ¿no? Tengo una segunda baldosa que tiene esta extensión. ¿Cómo hago yo para no adivinar cuál sería la extensión de la tercera, de la cuarta, de la quinta fila de baldosas? Para eso hay un truco que tiene que ver con las proyecciones de figuras hacia la profundidad. ¿Listo? Entonces ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a determinar primero que todo un plano de proyección y eso lo vamos a lograr juntando las esquinas de una de las figuras. Entonces, lo que voy a hacer primero que todo es ignorar las divisiones asimétricas de este espacio. Solamente voy a tener en cuenta lo siguiente.
Vamos a crear aquí la proyección de un gran rectángulo. ¿Listo? Entonces tengo aquí una línea, tengo por aquí otra línea. Esto creo que de hecho sería mejor que lo hiciéramos un poquito más geométrico, entonces voy a utilizar esta mecánica porque quiero que esto se vea un poquito más preciso. Otra cosa que vamos a hacer es desestimar por un momento el diseño de este espacio y aumentar la opacidad de nuestros puntos de fuga, por lo menos del punto de fuga 0. Entonces fíjense lo que voy a hacer aquí. Yo voy a crear la proyección en el espacio tridimensional de un rectángulo, que en realidad se va a ver como un rombo, porque eso ustedes ya lo saben. El rombo es un cuadrado o un rectángulo en 3D. Entonces vamos a elegir ese rombo. Vamos a establecer el primer parámetro, que es esta línea divisoria. Vamos a recuperar aquí un poquito de la opacidad de este boceto. Fíjense que aquí tengo la primera línea divisoria. O sea, lo que estoy haciendo es jugar con solamente con la indicación que me dé la retícula de perspectiva. Mi primera baldosa está aquí. ¿Listo? O sea, la extensión de esta por ahora no es importante. Lo importante es la extensión de aquella que aparece completa dentro del espacio. ¿Listo? Vamos a completar ahí. Vamos ahora a encontrarle el centro a esta figurita. Nuevamente combinamos esquina con esquina. Y allí donde queda ese centro, vamos a proyectar otra línea de perspectiva. Vamos a tomarnos el tiempo para verificar que esa línea esté bien. ¿Listo? Porque esa correcta ubicación de esa línea va a ser determinante para una correcta o no tan correcta proyección. ¿Listo? Entonces recordemos qué es lo que tenemos aquí. Tenemos una primera y una segunda línea que nos ayudaron a establecer de manera arbitraria la anchura de ese rectángulo en el espacio. Era básicamente para tener ese pretexto. Y utilizando una y dos líneas que van al punto de fuga lateral derecho, establecemos las dimensiones totales de uno de los segmentos interiores de uno de esos rectángulos. En la práctica, una de esas baldosas. Una vez hicimos eso, encontramos el centro absoluto conectando esquinas con esquinas. Y a partir de ese centro absoluto encontramos la línea central que media entre esta y esta otra línea. Esta es la mitad, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar la mitad no absoluta, no el centro absoluto, sino vamos a usar el centro del lado más lejano de la cámara para conectar. Vamos a usar otro color indicador para que me lo entiendan bien, para conectar esta esquina con este centro que es el que está más lejano de la cámara. Nuevamente nos vamos a tomar un momento para hacer esto bien. ¿Listo? O sea, de hecho algo aquí, una trampita que yo podría hacer es crear una línea y por si acaso, bueno, ahí me quedó bien, pero por si acaso le hubiéramos podido haber movido. ¿Qué acabamos de hacer aquí? Utilizando esta esquina y utilizando el centro del lado más lejano de la cámara, estamos creando un punto de conexión con este y este ancho para saber qué tan extenso sería el siguiente de estos segmentos. O sea, si nosotros llamamos a esto el segmento, este es el segmento A, cuya extensión ahorita no es tan importante porque está parcialmente cortado por la composición. Este es el segmento B, el siguiente va a ser el segmento C. Yo acá ya tengo con completa certeza su adecuada matemática y técnicamente hablando extensión. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo acabo de hacer ahí? Con cuidado establezco dónde está la línea ligada al punto de fuga lateral derecho. Ahora yo puedo volver a repetir esta operación sin tener que hacer tantas cruces. Es decir, que simplemente voy a conectar esta esquina con este centro del lado más lejano de la cámara y ahí vuelvo a poner una línea. Y nuevamente puedo establecer la extensión de otra de estas baldosas. Y puedo repetir esta operación tantas veces como yo lo necesite
Y este segmento C y este segmento D y este segmento E y otro más que podamos sacar. Creo que vale la pena sacar un par más, pero eso sí, reduciendo gradualmente el grosor de la línea. Estos segmentos van a tener la particularidad de ser proporcionales. Espérame que es que estoy errando ahí esa línea. Estos segmentos van a ser proporcionales a pesar de una muy intensa proyección tridimensional. ¿Listo? Entonces, ese es el truquito. Okay. Listo, ese es el truquito. Cuando ustedes quieran, por ejemplo, ventanas equidistantes o cuando quieran algún otro segmento que ustedes necesiten que en términos geométricos, en términos matemáticos y en términos ópticos se lea como proporcional, ese pequeño truco les va a ayudar a establecer correctamente esas distancias. ¿Listo? Entonces aquí voy a repetir esta operación una o dos veces más. Simplemente presiono Control Z porque necesito que esta línea oblicua atraviese el centro. Si no atraviesa el centro, lo estoy haciendo mal. ¿Listo? Y cuando ya tenga eso, puedo retomar el diseño de este thumbnail con la consideración de que los segmentos que estoy diseñando para el suelo son proporcionales. ¿Listo? Entonces yo puedo usar esto como una especie de plantilla, digámoslo así, y que esto me ayude a establecer el comportamiento que quiero que tengan las baldosas del suelo. Puede parecer un poquito complicado al principio, pero es un truco que no solo es un truco casual, pues, sino es una indicación, de nuevo, de esas así muy, muy potentes que nos dicen, entiendo o no entiendo también el tema de perspectiva lineal. ¿Listo? Entonces aquí, como pues yo había dicho, quiero seguir trabajando a mano alzada, voy a jugar con esta línea divisoria. Se había hecho a mano alzada, pero creo que valdría la pena un poquito de línea geométrica, solo un poquito. Aquí me estoy empezando a despistar otra vez. Entonces lo que voy a hacer básicamente es crear líneas que correspondan a ese suelo, pero después les vamos a empezar a hacer particiones y después ya cuando saquemos una línea más completa podemos hacer podemos hacerle unos detalles que ya sean más interesantes, más pertinentes. ¿Listo? Entonces por ahora solamente quiero que estas líneas correspondan a su modelo de perspectiva. Esto no importa si este ancho no es el correcto. Yo quiero un pasillo que se sienta más bien estrecho. Por ahora simplemente necesito las indicaciones de dónde irían esas baldosas. Y ahora sí puedo empezar a trabajar en las particiones básicas. ¿Cierto? Ese correcto diseño del suelo en términos de proporciones es un elemento de perspectiva poderosísimo. Es un elemento que le dice a uno y que le dice al lector de la imagen que se fije en detalles de la proporcionalidad y la intensidad del cambio de perspectiva, pues. Por eso es que vale la pena tener presente esa clase de detalles. Si bien al principio se puede sentir de pronto más complicado de lo que parece ser esa clase de operaciones, eventualmente se vuelve muy natural hacer esos cálculos y, como lo dije hace unos minutos, uno de los principios más importantes, sobre todo para aquellos de ustedes que no se sientan tan en confianza con el tema de perspectiva, es que no adivinen. Y cuando estamos hablando de un elemento equidistante que de manera proporcional se tiene que proyectar en el espacio tridimensional, eso es uno de esos como exámenes que uno puede hacer sobre qué tan bien o qué tan incompleto es nuestro entendimiento del tema de perspectiva lineal. ¿Listo? Entonces ahí poco a poco va emergiendo la apariencia de un espacio. Entonces una cosa que vamos a hacer ahora, vamos a establecer, y aquí vale la pena empezar a variar colores, por lo menos virar tonos. Otra cosa que vale la pena hacer, porque ya yo mismo me empiezo a distraer, vamos a otra vez
darle menos fuerza a al contraste de esta retícula de perspectiva. Entonces estamos acá, esto es una indicación básica, la podemos dejar ahí suavecita, que no moleste. Tenemos aquí el boceto preliminar y este es el boceto que estamos construyendo. Entonces aquí de una vez vamos a empezar a establecer cuál es el límite geográfico de este espacio. ¿Listo? ¿Qué tan ancho o qué tan angosto es la superficie donde este personaje está actuando? Entonces vamos a evitar tangentes. Fíjense que acá yo tengo un objeto. No quiero que acá empiece la división del espacio. Eso me parecería como una coincidencia un poco desafortunada. Acuérdense que una tangente en composición es un error que consiste en una excesiva coincidencia en los elementos, sobre todo en las siluetas de los objetos que pertenecen a un diseño. Ya sea una escena, ya sea un diseño abstracto, las tangentes siempre dan esa lectura como amateur de la composición. Por eso es importante tratar de evitarlas. Listo, entonces digamos que aquí hay un pasillo. Vamos a jugar con... Vamos a jugar aquí con este bordecito. Y vamos a establecer el otro. Vamos a establecer cuál es el ancho derecho y ya con eso tenemos las dimensiones reales de este espacio. Listo. Listo, entonces a partir de acá vamos a seguir jugando con estos elementos que pretenden comunicar ese carácter mencionado anteriormente. La idea del entorno industrial, la idea de un entorno inhóspito, un entorno que probablemente va a estar húmedo, que además es oscuro. Entonces aquí, por ejemplo, no hay vegetación, no van a haber ventanas discernibles, no hay aberturas discernibles. Lo que hay es un ambiente que parece estar construido de metales y nada más. Estos elementos de tubería me van a ayudar a proyectarme correctamente en el espacio. Por eso quiero también trabajarlos con algo de cuidado, que no se vaya a sentir ahí que se está trabajando tan de afán. Yo no pretendo terminar aquí con un liner súper terminado, si quiero un thumbnail coherente, pero quiero que a nivel de perspectiva se note que hicimos un análisis muy, muy sincero y detallado y que no fuimos descuidados. Entonces vamos a tener tonos virados hacia azul para el primer plano, tonos virados hacia verde para el plano medio. Algo que me llama la atención es esta coincidencia de los elementos tubulares. Eso ayuda a darle ese carácter que estamos buscando para este thumbnail de una escena. Entonces lo que yo quiero acá es que haya un tubo que empiece a revelar otro tipo de detalle que se puede apreciar acá, que es el tubo con acoplamientos. No solamente extensiones tubulares infinitas, sino segmentos que cambian intencionalmente de anchura y de complejidad para indicar la presencia de ese carácter más mecánico, pues. Otra cosa que ustedes pueden ver desde el boceto más preliminar, la presencia de arcos. Ese es otro elemento visual que yo quiero aprovechar. Y algunos de ustedes pueden sospechar, si usted tiene aquí lo que parece ser dos arcos y aquí parece haber otros dos, este truco no se puede usar para calcular esa equidistancia, y la respuesta es absolutamente. Por supuesto que sí. Entonces vamos a llamar a esto, llamemos a esto
así por ahora. Y vamos a marcar esto de otro color. Vamos a subirle la opacidad y vamos a volver a hacer ese cálculo muy breve. Entonces establecemos cuál es el límite, dónde empezarían esos arcos, pues. Listo. Y ahora vamos a establecer la anchura de uno de estos paneles, por decirlo así. Nuevamente vamos a procurar que esto se ciña correctamente, no a la retícula en términos de pisar la retícula, sino que siga correctamente la orientación que nos da los ángulos de la inclinación de las líneas de esa retícula de perspectiva. Entonces, digamos que tengo este segmento aquí. ¿Listo? Supongamos que esa es una de las paredes. Entonces, ahí vamos a crear, vamos a buscar nuestro centro absoluto. Y una vez esté, entonces vamos a buscar dónde está la línea intermedia. Acuérdense, si aquí se demoran un momento encontrándola, háganlo, porque la idea es que la proyección se lea correcta. Entonces, nuevamente, para los que de pronto estén confundidos con esto, yo establezco la presencia de un rombo dentro de un rombo. O sea, el primer rombo es esta figura. Qué pena ahí por hacer el rayón todo chambón. Y dentro de esa figura tenemos un primer segmento. ¿Listo? Vamos a quitar ya esos apuntes así de chapuceros. Y una vez tengo eso, al encontrar los centros absolutos, yo puedo encontrar dónde estaría la línea intermedia entre esta y esta línea. Aquí está la mitad. Y esa mitad me va a permitir crear el plano de proyección, donde lo que yo hago es combinar esta esquina con el punto de contacto entre el segmento y esa línea intermedia. Y ese contacto, que acuérdense, lo buscamos con cuidado. Ese contacto nos va a permitir establecer divisiones proporcionales en nuestra proyección tridimensional. Aquí creo que sí, para no estar molestándolos y perdiendo el tiempo de todos, vamos a hacer esto más bien. Tengo esta línea, encuentro su punto de pivote superior izquierdo, la giro hasta que empate correctamente con ese punto de contacto. Incluso me puedo acercar un poco más para asegurarme que esto sea lo más preciso que pueda hacer. Enter, borramos y seguimos. Entre más delicadas sean esas líneas, más correcto va a ser ese análisis de proyección, porque no van a tener el problema de una línea tan gruesa que ofusque dónde están correctamente ubicados esos puntos de proyección. Por eso la insistencia de cuidar la jerarquía de línea. Entonces fíjense lo que tenemos acá. Nuevamente vamos a buscar entonces dónde está el punto de proyección. Ahí creo que está bien. Vamos a encontrar aquí otro segmento, cuidando siempre que nos estemos proyectando bien en dirección de las líneas que nos da la retícula de perspectiva. Acuérdense, el asunto no es pisar literalmente las líneas de la retícula, sino leerla correctamente como una indicación para este tipo de operaciones. Otra razón más para cuidar nuestra jerarquía de línea, para no exagerar esos grosores ni esos niveles de contraste. Y ya cuando llegamos al límite de este espacio, ya nos podríamos inventar algo como una puerta o algo así para no tener que depender de una simulación infinita, ¿no? Porque pues como tenemos un punto de fuga dentro de la escena, nos podemos sentir tentados a hacer unas proyecciones sin fin, pero eso no es obligatorio. De hecho,
sí, tenemos un punto de fuga y técnicamente podríamos llegar a reconocer una línea de horizonte, pero estamos dentro de un espacio interior. Entonces determinar dónde está el límite de ese espacio no es una mala idea. Ya teniendo esto, entonces yo tengo los puntos de origen para los arcos que voy a utilizar en este diseño. Nos habíamos dicho que vamos a utilizar tonos virados hacia verde para la construcción de esos arcos. Vamos otra vez a bajarle la opacidad a estas capas. Siempre tratar de mantener disciplina en nomenclatura, en cantidades de capas. ¿Listo? Y si alguno de ustedes de pronto siente que las explicaciones de estos temas son muy alrevesadas, que de pronto, qué sé yo, quisieran que fueran más detalladas o algo, pueden siempre repasar el video y empezar a repasar, a explorar ustedes mismos, no dentro de una escena, sino simplemente dentro de una cajita. Probar a hacer esa mecánica de proyección a partir de la mitad. Es una excelente manera de entender temas que tienen que ver con proporcionalidad, y el control de la proporcionalidad es una evidencia poderosísima de control de perspectiva. Entonces pues nada, no se afanen si algo ahí no les queda tan claro, más bien anímense todo el tiempo a estar explorando esos fundamentos. No se vayan a quedar con una explicación básica, ni aceptar que que la explicación de pronto si es muy acelerada o algo, ¿no? Sino nada, la repasan todo el tiempo hasta que se vuelva una operación natural, por decirlo así. Entonces, si ustedes se fijan lo que estoy haciendo, ya estoy estableciendo un límite geográfico para el interior de esta escena. Ese límite geográfico en la práctica es una cajita. Es decir, yo aquí estoy diciendo pared izquierda, pared derecha, fondo, piso, techo. Estoy estableciendo la construcción física donde está ocurriendo la acción. Eso no es poca cosa. Entonces aquí básicamente lo que voy a hacer es crear un arco. En algún momento ese arco se detiene y se convierte en otra proyección paralela, que repetiríamos tantas veces como necesitemos hasta encontrar el diseño total de esa parte de la escena.
Vamos a arriesgarnos a comenzar con el trabajo de line art. Voy a dejar esta capa semi-transparente. Voy a cambiar a un pincel negro, procurando que ese pincel tenga las características mínimas para hacer un ejercicio coherente. Y vamos a empezar a dotar de detalle este intento de escena.
En este momento tenemos un entorno creíble, podemos seguir explorando detalles, podemos seguir agregando información, pero en este momento lo que hay aquí es un entorno que nos deja trabajar. Le podemos seguir haciendo ajustes y otras cosas, pero para no complicarnos excesivamente, voy a hacer solo un par de cosas. Lo primero es que le voy a hacer una última pasada de alto contraste para que la línea que no es negra se degrade. Y ahora le voy a poner, asegurarme que las líneas que lo necesiten tengan modo de fusión. Listo, entonces tenemos un entorno creíble, pero su nivel de detalle igual es muy bajo. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a darle mucho más fuerza desde iluminación. Podemos ir pensando esto también en términos de luz y color, no solamente en términos de tonos planos. Entonces podemos empezar a jugar con virajes de color. Me gustaría alejarme de la vieja y confiable fórmula de azules y naranja. Entonces lo primero que voy a hacer es darle más profundidad al extremo más oscuro de esta composición. Otra cosa que voy a hacer es que aquí donde tengo la capa de luces para el primer plano, vamos a crear una mayor diferenciación entre las zonas que están expuestas a una luz residual y las zonas que están más alejadas de la misma. Entonces lo que me gustaría comunicar es la idea de que hay una luz de rebote que está al nivel espacial de la cámara. Entonces básicamente tendríamos el golpe de luz de la linterna, un pequeño residuo de luz y el resto sería sombra. Si las cosas, se me ocurre algo como esto. Primero enmascaramos la mayoría del objeto. Vamos a probarlo aquí, primero que todo. Listo. Ahora vamos a empezar a jugar con color local. Una de las mayores y más inmediatas diferencias va a ser distinguir los colores de diferentes superficies. Esto no va a dejar de ser un boceto, pero vamos a buscar que ese boceto no se lea como simplemente un ejercicio de tonos, al asignarle este mínimo nivel de detalle. Este es el tipo de ejercicio donde si ustedes llegan a dejar algún pequeño nivel de desfase, eso realmente no es tan grave, porque de nuevo no estamos persiguiendo una ilustración altamente terminada. Por el contrario, lo que queremos es una apariencia como muy básica a nivel de acabados.
aquí con modo de fusión color, pero teniendo mucho cuidado con la tonalidad, la intensidad de la tonalidad, para que no se cree disparidad con el resto del ambiente. Entonces eso, lo que quiero son pátinas muy suaves. Y así mismo con otros detalles de este entorno, se me ocurre, incluso creo que podríamos hacer es duplicar y fusionar esta capa para que podamos seleccionar al menos parcialmente lo que está ocurriendo acá y seguir jugando con ese tema de tonalidades múltiples y con virajes de croma. ¿Listo? Entonces acá podemos enmascarar algunas áreas. Y darles esa variación tonal. Otra cosa que creo que valdría la pena agregar es una viñeta de sombra. Para que le dé un poquito más de intensidad a esa carencia de luz. Y evidentemente la parte que más necesita un control consciente de esos tonos sería ese trabajo de maquinaria, porque es donde vamos a lograr la mayor diferenciación entre no tanto forma y fondo, sino entre los elementos que podemos llamar props y el ambiente como el espacio general. Entonces acá se puede trabajar con pinceladas, se puede trabajar con la herramienta que uno prefiera para hacer las capturas de esas áreas, o la selección, que captura la selección de esas áreas. Y aquí sí voy a trabajar intencionalmente con otra capa para no ponerme en esa situación de hacer un ejercicio innecesariamente complicado. Otra cosa que yo podría hacer es crear ir al modo de edición máscara rápida para eso. Lo podemos probar en un momento. Entonces, ya que le dimos este nivel de complejidad a esos elementos intermedios del fondo, los elementos del primer plano pueden tener algo de esa variación local. Entonces, creo que por ahora no voy a usar máscara rápida, sino más bien usando mi eje preferente. Y acuérdense que por eso es que yo roto la visualización. Vamos a crearle algunas variaciones al color. Y ahí ya empezamos a descomponer planos de sombra y planos de luz, declarando la existencia de esa fuente de luz local que es la linterna de ese personaje que tenemos ahí al lado. Si ustedes quieren que haya una alta variedad de colores dentro de su arte, procuren por favor no desfasarse con el contraste. Si el contraste entre colores es bajo, porque mantienen
los tonos hacia una escala intermedia, no se van a extremos de brillo y saturación, eso les va a permitir esa relativa alta variedad de colores. Listo. Entonces tenemos ya un esquema de colores planos. Solo eso, un esquema. Tenemos que integrar todo, o si no, pues vamos a tener una escena incompleta y que nos va a estar pidiendo permanentemente más y más y más y más y más detalles, cuando esa precisamente no es la idea. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es iluminar la escena. Vamos a elegir una tonalidad para esa linterna, y a partir de eso empezamos a establecer golpes de luz, expandimos las sombras y tratamos de darle toda la verosimilitud que nos sea posible a ese ejercicio de iluminación y perspectiva. Aquí simplemente estoy dándole un pequeño detallito, que es separar visualmente esos arcos, que además nos tomó unos minutos hacerlos. Entonces, comencemos. Primero vamos a bloquear o asegurarnos que estén bloqueados los píxeles transparentes de esta capa. Vamos a tomar nuestro gradiente radial, lo vamos a poner en modo de fusión multiplicar y vamos a tomar un tono suave y vamos a empezar a oscurecer todo de atrás para adelante. Segundo, vamos a crear el golpe de luz principal. Entonces, si decimos que la luz viene de aquí, vamos a inventarnos una luz. Probemos con una luz azul a ver cómo nos va. Estos detalles es mejor ponerlos siempre con un nivel de opacidad muy bajito. Entonces vamos a crear la simulación de una luz direccional que proviene de esa linterna.
Obviamente esto es supremamente impositivo, hasta el punto de ser casi como una parodia de la iluminación. No se preocupen, vamos a darle a esto una apariencia más verosímil, más creíble. Pero lo primero es que vamos a ajustar ese haz de luz. Ya uno se puede dar cuenta cuando uno mide estos colores que estamos hablando principalmente de tonos bajos, solo que con la ausencia de una fuente de luz principal. Pues uno puede decir, bueno, los tonos son relativamente claros, pero no, en realidad si se fijan, le hacemos una medición general a esto, casi todos nuestros tonos son tonos de clave baja, con algunas excepciones que son tonos de clave media. Entonces aquí tenemos ya esto. Tenemos este primer nivel de la iluminación. Creo que aquí valdría la pena hacer dos cosas. Primero vamos a desenfocar el punto de origen de esto. Y vamos a desenfocar también el punto de destino, indicando la noción de un haz de luz que a medida que recorre el espacio se empieza a desvanecer. O sea, es una luz que tiene una alta intensidad pero no tiene una alta potencia. O sea, que es una luz que no tiene cómo recorrer demasiado el espacio. No es como por ejemplo la luz del sol. Brilla muchísimo, de ahí que digamos que es una luz muy intensa, pero no es una luz que tenga el más alto nivel de intensidad. Aquí nosotros podemos tomar varias decisiones, como por ejemplo dejar esto atrás y construir golpes de luz encima. Todo eso se puede hacer, no es problema. Entonces vamos a desvanecer. Vamos a dejarle a esto una pequeña máscara para que no haya mucho énfasis ahí en ese punto de origen. Y vamos a crearle una copia a esto, que lo vamos a mandar detrás del primer plano. Ese duplicado va a tener también una alteración de forma. Y nuevamente jugamos con ese blur. Esto es un pequeño truco para darle un poco más de intensidad y fuerza a esa luz. También podemos ir desestimando, no tanto esta, que me equivoqué, vamos a la máscara de capa de la luz principal y a decir que esa parte que toca el primer plano no sea tan fuerte. ¿Listo? Vamos a seguir esculpiendo golpes de luz. Vamos aquí al primer plano, creamos una capa nueva. Yo soy pues muy amigo de la nomenclatura de capas, como algunos estudiantes saben. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a tomar mi pincel, voy a tomar el color de la luz y voy a crear un golpe inicial directo, pero con la siguiente consideración. Hay superficies que miran a la izquierda, hay superficies que miran al frente, hay superficies que miran más hacia arriba. Entonces voy a tener en cuenta eso al momento de esculpir estos golpes de luz. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, allí donde hay planos laterales, vamos a utilizar gradientes. Y por la dirección que tiene esa luz, podemos decir que esa fuente de luz al mismo tiempo golpea de lado y golpea desde arriba. Para contar la idea de que esta luz no se expande tanto, nos va a servir la máscara de capa. Solo eso ya está estableciendo un parámetro muy fuerte, pero ese personaje parece que emerge de la nada, ¿no? Y pues eso no se ve especialmente bien. Entonces, ya que tenemos el personaje junto con su capa de luces, primero que todo, recordar siempre que estamos intentando no solo usar colores básicos, y esculpir esas áreas de luz allí donde se puedan dar. El haz de luz siendo tan intenso, al menos parcialmente alcanzaría a tocar ese cuerpo. En particular si hay algún elemento reflectivo en el cuerpo del personaje, como pretendo que se entienda.
Entonces, algo más que le va a dar más verosimilitud a esto es empezar a descomponer nuevos golpes de luz y sombra, pero entonces ahí voy a tener cuidado con una cosa. Si yo vengo a esta capa, que tiene los elementos de primer plano en la iluminación, yo no puedo simplemente decir, présteme este tono azul y pasémoslo acá. Esto no tiene sentido. Las superficies reflectivas o semirreflectivas van a alcanzar a captar una parte de esa información, pero esa información no va a estar, ¿cómo se dice?, con el mismo nivel de intensidad. Entonces lo que yo puedo hacer acá es esculpir un golpe de clave media que se va a alcanzar a percibir debido a la oscuridad de ese primer plano, ¿no? Y algo que definitivamente debe existir, las sombras. Las sombras, eso sí es inevitable. Entonces vamos a seleccionar un color, vamos a asegurarnos que no tenga opacidad, vamos a trabajar esto con sencillez y con brevedad. Se puede trabajar con el lazo, se puede hacer cualquier cosa que ustedes prefieran a nivel de mecánicas aquí. Pero necesito representar las caras que están alejadas de la luz, incluyendo ese pequeño residuo de luz que le está llegando al primer plano desde adelante hacia atrás. O sea, no la sombra va de atrás para adelante, pero hay una pequeña luz de rebote que le está llegando a todos los objetos del primer plano desde la posición que tendría la cámara, pero aún así habría una parte de esta escena que estaría completamente envuelta en sombras. Eso es lo que quiero representar aquí. Vamos a ponerle a esto modo de fusión multiplicar. La sombra que tiene este objeto de primer plano, pues no se puede dejar así, obviamente. Entonces vamos a esculpir esas sombras con delicadeza. Ahorita le abrimos espacio a la luz de rebote. Ese elemento de iluminación no se nos va a perder. Pero asegurémonos de cubrir con sombra aquello que consideramos que vale la pena cubrir con sombra, que necesita establecerse como cubierto por sombra, incluyendo sombras proyectadas producidas por ese haz de luz. Listo. Y ahora lo que yo voy a hacer es tomar este mismo color que yo tenía aquí, o incluso un poco más claro, y con él voy a esculpir esa luz de rebote. Recuerden que la luz de rebote dentro del esquema tradicional de iluminación es una luz tan débil que en realidad es la sombra más clara, ¿vale? Para que no vayamos a confundir la luz de rebote como un golpe de luz, ¿cómo se dice? Que se va a ver como una clave alta, mejor dicho. No es eso lo que nos interesa. Eso ahí poco a poco va quedando cada vez más lucido, más coherente por lo menos, y eso está bien. Aquí vamos a hacerle algunos remiendos a mano a esto. Nada especialmente complicado. Solo vamos a profundizar un poco más en la idea de que hay algunas superficies que proyectan sombra encima de otras. Nada más. Listo. Entonces ahora yo podría empezar a detallar todo lo que está en el plano medio, pero una forma más fácil de hacerlo sería la siguiente. Yo tomo esta capa que tiene los detalles allá donde están todos esos tubitos y demás, y hago un truquito muy sencillo. Le digo control clic y todo esto queda automáticamente seleccionado. Para curarme en salud le hago una pequeña expansión, fíjense. Pues tengo aquí preprogramado que F2, no vayan a pensar que F2 expande selecciones, yo lo programé así desde acciones. Y ahora lo que voy a hacer es desplazar esto un poco. Vamos a ver si así funciona. Es posible que no, o que me toque hacerlo por partes.
capa, tomamos nuestro pincel, selector de color, un tono intermedio, parcialmente desaturado, porque así va a ser más fácil. Esto no tiene modo de fusión. Es que comparativamente se ve bien claro, pero no es así. Lo que no voy a poder hacer es un relleno uniforme con por ejemplo, el bote de pintura o algo así. No me va a funcionar así, porque pues todo quedaría muy impreciso. Creo que también algo que podría y debería ocurrir con esta parte del escenario es que esos colores deberían de saturarse todavía más. Porque necesito que no vaya a ocurrir algo que es común cuando uno está trabajando color, y es que que no me vaya a ocurrir que los colores del primer plano y el color del fondo se confundan entre sí. Eso sería un error muy ingenuo que no le daría mucha fuerza a esta imagen. Entonces, de hecho, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a desactivar todas esas capas de luz. Por ahora no me sirven. Voy a tomar un color que yo pueda llamar como promedio del fondo. Por ejemplo, este. Vamos a sacar nuestra herramienta gradiente lineal. Le vamos a decir que tenga un modo de fusión color. Le vamos a decir que tenga una opacidad parcial. Vamos a seleccionar esta capa con cuidado. Nos aseguramos que tenga bloqueo de píxeles transparentes. Y lo que hacemos es rellenar de afuera para afuera. Y si se fijan, los colores se deben empezar a volver un poquito más uniformes. ¿Listo? De pronto no se nota mucho. Miren cómo estábamos antes, cómo estamos ahora. Antes y ahora. Sobre todo esos tonos como naranja ya se están empezando a desaturar y eso me sirve. Entonces ahora lo que vamos a hacer es decirle modo de fusión multiplicar también con 20% y le vamos a hacer una capita general. Y ahora activemos el modo de fusión para esas sombras. Y procuramos también que tengan un nivel de luminosidad inferior. Esto con el propósito de que no tengan un contraste tan alto. ¿Listo? Entonces podemos volver a captar esto para seguir haciendo pequeños ajustes. Igual el nivel de detalle de esta imagen no va a ser el que yo consideraría más adecuado, porque ya de por sí esto está mucho más extenso de lo que yo pensaba que iba a ser. No me molesta para nada, pero pues no quiero poner tan a prueba la paciencia de los demás. Entonces vamos a procurar ponerle un freno a esto pronto. Esto que no sean más de unos minutos para establecer ya como la generalidad de lo que falte y ya podemos parar ahí. Esta capita no la necesitamos por ahora. Listo, entonces tengo mi viñeta de sombra. Vamos a hacer una cosa, vamos a revisar esto de una vez sin esos desfases. Entonces voy a venir acá, le creo una máscara de capa, presiono Control Shift D para recuperar esto, Control Shift I para invertir, hago un relleno con bote de pintura y así está quedando mi viñeta. Va por buen camino, pero hay un montón de detalles que se le pueden y se le deben seguir agregando. Yo por ahora solamente voy a agregar un par y son las sombras proyectadas. Vamos a ir aquí, ya ven, VG, sombra proyectada. Porque esas son las sombras más representativas de objetos que están siendo, ¿cómo se dice? De objetos que están asentados sobre otros. ¿Listo? Entonces por eso esas sombras sí me parece que son inexcusables a nivel de su presencia, pues. Y es curioso que normalmente uno diría, pues es un ambiente cerrado que va a haber sombras proyectadas. Pero por la naturaleza de esta imagen, sí alcanzaría a ver algunos elementos que se benefician de tener esa sombra proyectada. Que podamos decir, por ejemplo, que los tubos del plano medio son los que tienen sombra proyectada, pero los del primer plano no. Aparecen como, por decirlo así, flotantes.
¿Listo? Esa clase de información me parece que es relevante que exista. Les dejo como recomendaciones finales. La más importante de todas. Asegúrense que no estén adivinando perspectiva. Y si ustedes se dan cuenta que eso es lo que están haciendo, deténganse y revisen de cerca los ejercicios de fundamentos que estén haciendo. Segundo, cuando planteen la perspectiva de un entorno, traten de alejarse de las cámaras convencionales. Creo que es en general una buena idea para lograr una apariencia más llamativa dentro de la espacialidad de una imagen. Tercero, plantear todo inicialmente como cajas, esa dinámica entre contenedor y contenido, la dinámica entre los objetos, los objetos que contienen a un diseño más completo. ¿Sí? Un contenedor inorgánico versus un contenido orgánico o de alta complejidad. Esa relación formal y estructural, yo siento que está en el epicentro de la correcta comprensión de perspectiva. Esas serían como mis recomendaciones más relevantes a nivel de el uso de fundamentos para no solamente layouts de animación, sino para cualquier cosa que ustedes necesiten diseñar. Si la cajita se entiende, vamos a lograr un mayor nivel de control y precisión cuando ya no sea solamente una cajita básica, sino ya cuando estemos hablando de maquinaria, anatomía, arquitectura o la combinación de todos esos elementos. Entonces traten de tener eso muy presente, traten de siempre de percibir el control de su perspectiva. La estructura interna de las cosas es un detalle que a veces yo siento que es más por afán que se nos empieza a perder. Por ahora me despido, les agradezco mucho nuevamente por su participación en el curso y estaremos en contacto.